Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, uno que me han pedido muchísimo en los comentarios y que involucra a dos de las figuras más queridas y comentadas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Kerem y de esas situaciones en las que, de una forma u otra, salió al rescate de Hande. Vamos a desentrañar los momentos clave y a analizar lo que realmente ocurrió, sin dejar nada en el tintero. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia llena de intriga, romance y amistad, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones sobre sus celebridades turcas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo. Vamos a ello. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha generado una enorme expectación. Su química en Sen Kalkam fue innegable, traspasando la televisión y convirtiéndose en una historia de amor que muchos fans anhelaban que se hiciera realidad. Y así fue al menos por un tiempo. Pero más allá del romance hay una serie de situaciones donde Kerem, ya sea como compañero de trabajo, amigo o pareja, demostró estar ahí para Hande ofreciendo su apoyo y, en algunos casos, rescatándola de situaciones complicadas. Una de las primeras cosas que debemos entender es la presión mediática a la que ambos estaban sometidos, especialmente durante la emisión de la serie. Hande, ya una figura conocida antes de Sen Kalkam, vio su fama multiplicarse exponencialmente, lo que trajo consigo una mayor exposición y, por ende, una mayor cantidad de críticas y escrutinio público. Kerem, por su parte, también experimentó un aumento significativo en su popularidad, pero su forma de lidiar con la atención mediática parecía, en algunos momentos, más relajada o al menos más experimentada. Aquí es donde empezamos a ver a Kerem asumiendo un papel protector con Hande. No me refiero a algo físico, por supuesto, sino a un apoyo emocional y profesional. Por ejemplo, en varias entrevistas conjuntas se podía observar cómo Kerem, de manera sutil, intervenía cuando las preguntas se volvían demasiado personales o incómodas para Hande. No lo hacía de forma agresiva ni dominante, sino con un toque de humor y diplomacia, desviando la atención hacia otros temas o respondiendo él mismo, permitiendo que Hande se sintiera más cómoda. Recuerdo una entrevista en particular donde les preguntaron sobre los rumores de su relación. La pregunta fue directa y un poco invasiva, y Hande parecía un poco desconcertada. Antes de que pudiera responder, Kerem tomó la palabra y dijo algo como: Hande y yo tenemos una química increíble en la pantalla, y eso es gracias a la buena relación que tenemos fuera de ella. Somos grandes amigos y nos apoyamos mutuamente. Una respuesta ambigua, sí, pero que sirvió para desviar la presión y proteger a Hande de tener que dar una respuesta definitiva que quizás aún no quería dar. Esta habilidad de Kerem para navegar las aguas turbulentas de las entrevistas es algo que muchos fans notaron y apreciaron. Demostraba una inteligencia emocional y una sensibilidad hacia la situación de Hande que iba más allá de una simple amistad. Otro ejemplo de este apoyo se vio en la forma en que Kerem defendió a Hande de las críticas sobre su actuación. Si bien Sen Kalkam fue un éxito rotundo, Hande no estuvo exenta de comentarios negativos sobre su trabajo. Algunos críticos la acusaban de ser demasiado expresiva, o de no transmitir las emociones correctamente. Kerem, en cambio, siempre resaltó el talento y la dedicación de Hande, alabando su capacidad para conectar con el público y su profesionalismo en el set. En entrevistas y redes sociales, Kerem defendió activamente a Hande, destacando sus fortalezas y minimizando las críticas injustas. No solo se limitaba a defenderla públicamente, sino que también se dice que le daba consejos y la animaba a confiar en su talento, ayudándola a superar la inseguridad que a veces generaban las críticas. La defensa de Kerem no era solo una cuestión de caballerosidad. Él realmente creía en el talento de Hande y la veía como una actriz con un gran potencial. Su apoyo no solo ayudó a Hande a lidiar con las críticas, sino que también la impulsó a mejorar y a crecer como actriz. Muchos directores y productores que trabajaron con ambos coincidieron en que la confianza que Kerem depositaba en Hande era fundamental para su desempeño en la serie. Pero el apoyo de Kerem no se limitaba a las cámaras y los focos. También hubo momentos más privados donde su apoyo fue fundamental. Se sabe que la fama repentina puede ser abrumadora, y Hande, como muchas otras celebridades, tuvo que lidiar con la pérdida de privacidad y el acoso de los paparazzi. En varias ocasiones, se vio a Kerem acompañando a Hande, protegiéndola de las cámaras y ayudándola a navegar por la multitud.
Estas pequeñas acciones, aunque no siempre captadas por los medios, demostraban su preocupación genuina por el bienestar de Ande. Se rumorea que incluso llegó a discutir con algunos paparazzi que se mostraban demasiado insistentes o invasivos con Ande, demostrando que no dudaría en defenderla en cualquier situación. Además, se sabe que Ande es una persona muy familiar y que valora mucho su privacidad. La constante atención mediática y el acoso de los paparazzi hacían que fuera difícil para ella pasar tiempo con su familia y amigos sin ser molestada. Kerem entendía esta necesidad de privacidad y siempre se esforzaba por protegerla de las miradas indiscretas, ayudándola a encontrar momentos de tranquilidad y normalidad en medio del caos de la fama. Luego, claro, está la confirmación de su relación. Ese fue un momento que paralizó las redes sociales. Después de meses de especulaciones, Ande y Kerem finalmente confirmaron que estaban juntos, y el mundo entero celebró. Durante su relación, se les vio viajando juntos, compartiendo momentos especiales y apoyándose mutuamente en sus proyectos. Aunque su relación no duró para siempre, la forma en que se apoyaron mutuamente durante ese tiempo fue innegable. Durante su relación, ambos se convirtieron en un ejemplo para muchos fans. Su amor parecía genuino y su apoyo mutuo inspiraba a muchos a creer en el amor verdadero. Se les veía constantemente animándose en sus proyectos profesionales, asistiendo a eventos juntos y demostrando su amor en las redes sociales. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, y cada una de sus apariciones públicas era analizada y comentada hasta el más mínimo detalle. Desafortunadamente, como todos sabemos, su historia de amor llegó a su fin. La separación fue dolorosa para ambos y, por supuesto, para sus fans. Después de la ruptura, ambos optaron por mantener un perfil bajo y no hablar públicamente sobre los motivos de su separación. Sin embargo, incluso después de la ruptura, se rumoreó que Kerem seguía preocupándose por Ande, velando por su bienestar desde la distancia. No hay confirmación de esto, por supuesto, pero los fans más acérrimos creen que su amistad y respeto mutuo permanecieron intactos. La ruptura generó una gran controversia entre los fans, con algunos culpando a Kerem y otros a Ande. Sin embargo, ambos se mantuvieron en silencio y no alimentaron la polémica. A pesar de la separación, muchos fans siguen esperando una reconciliación, aferrándose a la esperanza de que su amor perdure a pesar de las dificultades. Incluso después de la ruptura, algunos medios han intentado vincularlos románticamente, pero ambos han negado cualquier posibilidad de reconciliación. Es importante recordar que mucho de lo que sabemos sobre la relación entre Ande y Kerem proviene de fuentes externas y especulaciones de los medios. Es difícil saber con certeza qué sucedió realmente entre ellos y cómo se apoyaron mutuamente en privado. Sin embargo, a partir de lo que hemos visto y leído, podemos concluir que Kerem jugó un papel importante en la vida de Ande, brindándole apoyo, protección y amistad en un momento de gran presión y exposición mediática. Ya sea que lo llamemos rescate o simplemente apoyo, lo cierto es que Kerem demostró ser un compañero valioso para Ande, tanto dentro como fuera de la pantalla. Incluso después de la ruptura, se puede ver el impacto que Kerem tuvo en la vida de Ande. La ayudó a crecer como persona y como actriz, a confiar en su talento y a superar las dificultades que conlleva la fama. Aunque su relación romántica llegó a su fin, la amistad y el respeto que se tienen mutuamente parecen perdurar. En resumen, hemos explorado las diversas situaciones en las que Kerem Bürsin demostró su apoyo y preocupación por Hande Erçel, desde defenderla de las críticas hasta protegerla de la presión mediática. Su relación, ya sea como amigos o pareja, siempre estuvo marcada por el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Aunque su historia de amor llegó a su fin, el impacto que tuvieron el uno en el otro es innegable. Hemos visto cómo Kerem no solo fue un compañero de trabajo, sino también un amigo y un protector para Hande, brindándole el apoyo que necesitaba para navegar por el complicado mundo del espectáculo. Su relación con sus altibajos es un testimonio de la importancia del apoyo mutuo y la amistad en medio de la fama y la presión mediática. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre la relación entre Hande y Kerem. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en la información disponible, y la verdadera dinámica entre ellos es algo que solo ellos conocen. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande y Kerem. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que Kerem realmente rescató a Hande en alguna ocasión? Dejen sus comentarios abajo.
Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Además, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Nos vemos pronto.